Ya, buen día octavos básicos A y B, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es la clase 5, antecedentes de la independencia de América. Y como ustedes pueden ver, me acompaña hoy día, tenemos, digamos, una clase donde nos va a acompañar mi Cecilia de arte, así que salúdenla. Hola, mi Ceci, ¿cómo Hola está? chicos, buenos días, así que un gusto volver a verlos, pero ya con historia, así que la idea es que podamos trabajar esta idea de la independencia con artes e historia, así que les invito a que podamos ver esta clase. Profesor. Bien, gracias, mi Cecilia. Bueno, como les adelantaba mi Cecilia, la clase de hoy trata sobre la independencia de América y cuáles son los antecedentes, cuáles son las causas. Y vamos a ligar esto con arte, ¿ya? Para que no sea tan monótono y estemos hablando siempre de historia y le encontremos un poquito de sentido. Y por eso es que le pedí que nos pudiese acompañar y nos explicara qué tiene que ver el arte en todo este proceso, ¿ya? Entonces, anoten el objetivo, el nombre de la clase y nos vamos con la siguiente diapositiva. Mi Cecilia, por favor. La pregunta de la clase, si se fijan, es ¿qué factores desencadenaron el desarrollo de la crisis de la monarquía? Por lo tanto, está ahí que hay una crisis de la monarquía en España, pero también en toda Europa. El tema acá es dilucidar de qué manera caen esas monarquías y cuáles son las causas, por qué caen estas monarquías que son absolutas y que son déspotas ilustradas. Entonces, y cómo eso impacta en las colonias hispanoamericanas, como en el caso de Chile. Ya sabemos que la monarquía hispánica, o España, ¿cierto?, durante este periodo, era prácticamente dueña de toda América, o de la mitad de América, básicamente, y que entre en crisis también significa que entre en crisis sus colonias en Latinoamérica. Ahora, para que se comprenda bien, esto hay que entenderlo desde una perspectiva del tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo histórico? Tiene mucho que ver. Básicamente porque el tiempo nos da el contexto y por eso es que lo que se acaba es un tiempo o una estructura o una forma de entender la realidad, ¿ya? Que es la monárquica, y se da paso a otra forma de entender la realidad que es la contemporánea que conocemos hoy día. Mi Cecilia, por favor, ¿le puede dar 2 clics? Ahí. Entonces, ¿cuál es el tiempo que se acaba? ¿Cuál es la estructura que se acaba? La estructura que se acaba, si se fijan ahí, es el antiguo régimen y las monarquías absolutas. Básicamente, ¿por qué? Porque eran una forma de entender la realidad en la cual el poder del rey o el poder político estaba en un origen divino, ¿ya? Surgía desde lo divino, es decir, el rey era rey en tanto que Dios lo había puesto ahí. ¿Ya? Por lo tanto, el orden social estaba predeterminado. No había posibilidad de que si nosotros hubiésemos nacido en el antiguo régimen, si hubiésemos nacido, por ejemplo, campesinos o comerciantes, hubiésemos muerto como campesinos y comerciantes, porque no existía movilidad social, no existía la estructura de clases que conocemos hoy día. Por lo tanto, ese es un tiempo que se acaba, esa es una estructura que se acaba, ¿ya? Y que se va acabando paulatinamente. Si se fijan ahí, dice estructura, ¿ya? Que es un proceso difícil de cambiar, de larga duración, ¿ya? Por lo tanto, también es una forma de pensar la sociedad, ¿ya? Ese es el antiguo régimen. Entonces, sabemos que esta estructura se acaba y da paso a otra estructura. Gracias, Miss Ceci. Un clic, o 2 clics, con 2 clics también. ¿Cuál es la nueva estructura que va a surgir, cierto? Es principalmente a partir del siglo, hacia fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, que estructura el mundo contemporáneo como lo conocemos hoy día, ¿cierto? Esa estructura es el que está caracterizado por el principio de soberanía popular, es decir, los gobernantes ya no los pone Dios, sino que los pone el pueblo, por eso soberanía popular, el pueblo entrega el poder, y el desarrollo del capitalismo y la sociedad de clases, es decir, una sociedad en la cual tú puedes pasar desde una clase baja a una clase alta en la medida en que tengas poder adquisitivo o que tengas dinero, ¿ya? Es por eso que lo que surge acá es la idea de movilidad social. Si se fijan ahí al final dice movilidad social. Pasamos de una estructura del antiguo régimen a una estructura del mundo contemporáneo. ¿Fue de un día para otro? No, no fue de un día para otro. Desde luego que no fue así. Sino que el paso de una estructura o del mundo del antiguo régimen al mundo contemporáneo tiene que ver con lo siguiente. Y ahí, Miss Ceci, por favor, denle un clic. Tiene que ver con una coyuntura. 2 clics, Miss, Ah, por sí, favor. se ve como. Con Ah, una coyuntura, y esa coyuntura
ya no son siglos, sino que son décadas donde van pasando varias cositas y que nos podemos dar cuenta de que van dando cuenta de un cambio. Es decir, cuando nosotros tenemos una casa, ya a esa casa le queremos poner dos puertas, estamos fijando dos estructuras. La primera es la estructura de la casa, los muros de la casa, y la otra estructura es la puerta. Por lo tanto, podríamos decir que la bisagra es la coyuntura, es decir, es lo que une una estructura a otra. Es por eso que aparece ahí, en esa flecha de dos puntas, ¿cierto? Las ideas ilustradas, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las independencias hispanoamericanas. Por eso las independencias hispanoamericanas, que es en la cual nos vamos a centrar el día de hoy, son parte de una coyuntura, son el reflejo de que estamos pasando del antiguo régimen al mundo contemporáneo. Bien, así que si es necesario, aquí pausan el video y anotan, ¿cierto?, este esquema, ¿ok? Miss Cecilia, por favor. Sí. Si se fijan acá, en el documento 5, esto solamente lo observamos, ¿ya? No lo anotamos, no es necesario que lo anoten, aparte está en su texto, ¿ya? Pero fíjense acá, las independencias en América, si somos observadores, podemos llegar a algunas conclusiones, ¿ya? Por ejemplo, la primera que surge, si se fijan, es la primera junta de gobierno. Son todas más o menos en el mismo periodo de tiempo, si se fijan. 1810, 1808, pero son todas súper cercanas en el tiempo, ¿cierto? Y el periodo de duración también es más o menos el mismo. Algunas duran menos, algunas duran más, algunas duraron menos de un año, como por ejemplo la de Ecuador, que la primera junta de gobierno fue en 1809 y en 1809 también se independiza de facto. Pero por ejemplo, en Chile, ¿cuánto tiempo duró el proceso de independencia? Observen ahí, 8 años, ¿cierto? Por ejemplo, en Uruguay, ¿cuánto tiempo duró el proceso de independencia? 20 años, ¿ya? Si bien estamos hablando de décadas, de varios años, no estamos hablando de siglos, sino que son una menor cantidad de años en el tiempo en el cual ocurren muchos sucesos, como por ejemplo la primera junta de gobierno en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, Argentina, ¿cierto? Y todos los procesos de independencia en América que dan cuenta de que estamos viviendo una época de cambios. Esa época de cambio es la expansión del mundo contemporáneo hacia América. Mi Ceci. También, y esto lo anotan íntegramente, este esquema se debe poner énfasis en dos cosas: las reformas borbónicas, ¿ya?, que son las reformas de la corona española para acumular poder, y las invasiones napoleónicas, que significan que las invasiones napoleónicas en Europa significan que las monarquías en Europa entran en crisis, y es por eso que también esa crisis llega a América, ¿ya? No nos vamos a detener tanto en este esquema, así que si es necesario lo pausan, pero lo anotan íntegramente, ¿ya? Mi Cecilia. Otra cosa que debiesen anotar, los factores internos y externos. No todo es externo, no todas las causas son externas, no solamente la invasión napoleónica, no solamente la expansión de las ideas ilustradas, sino que también, ya, hay factores internos, si se fijan ahí. Los factores internos de las independencias en América, ya sea Chile, Argentina, Perú, México, etcétera, etcétera, tienen que ver con ámbitos políticos, con el ámbito económico y con otro tipo de acontecimientos. Es por eso que en el ámbito político se rechaza el absolutismo. ¿Por qué creen ustedes? Porque justamente surgen las ideas ilustradas y las ideas de la Revolución Francesa, ¿ya? Eh, Hay una maduración política de los criollos, ya estaban descontentos con el monopolio comercial, ¿cierto? Porque todo pasaba por manos de la corona española, y habían otros conflictos como la expulsión de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, ¿cierto? Que era una orden religiosa, algunos conflictos locales y el mal gobierno de Carlos IV, que era básicamente un gobernante que intentó acumular poder en desmedro del poder de los criollos, que era poquito, pero tenía. Bien. Y los factores externos, desde luego, el impacto de la independencia en Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón. Recuerden que Napoleón toma cautivo al rey de España, a Fernando VII, ¿cierto? Y pone a José Bonaparte, que era Pepe Botella, le decían Pepe Botella porque parece que era un poquito bueno para el vino, ¿ya? Así que Napoleón pone a su hermano, ¿cierto?, al mando de España,
y se inicia la resistencia, ¿cierto?, del pueblo español y de las colonias hispanoamericanas para no obedecer precisamente a Napoleón y su hermano. Mi Cecilia. Por último, para que vamos viendo algunos factores, aquí ustedes tienen que, lo que está destacado en verde, tienen que escribirlo con sus propias palabras. Es decir, vamos a analizar una fuente, vamos a sacar la idea principal, pero ustedes tienen que, como se dice comúnmente, parafrasear, es decir, escribir con sus propias palabras la idea que está detrás de la fuente. Y la idea que está detrás de la fuente es que los factores de la independencia de América, si se fijan, se desenvuelven tanto por crisis violentas como por procesos lentos menos visibles. Entonces, ¿cuáles son esos procesos lentos y menos visibles? Lo primero es que son la crisis del Imperio Español, ¿ya? España entra en crisis, ¿por qué? Porque la Revolución Francesa y Napoleón, ¿cierto? Se toman España, ¿ya? Y la Revolución Estadounidense, que sirve como ejemplo de la implementación de las ideas ilustradas, como vimos en clases anteriores. Esto produce desajustes y descontento, ¿ya? Y por otro lado, si se fijan en la última parte que está destacada, dice, surge una opinión pública informada mediante prensa, es decir, la información ya de que existían ideas ilustradas, de que estaban en contra del absolutismo, estaban en pro del constitucionalismo, ¿cierto? Ya era una información que se podía hacer pública y por lo tanto conocida por todos. Y si era conocida por todos, también podía ser aceptada por muchos. Por lo tanto, dentro de los factores de la independencia, tenemos que entender también que la corona española entra en crisis producto de la Revolución Francesa y también de la circulación de información que hay en la época. Esa idea principal es la que ustedes tienen que destacar, ¿cierto? Y escribir con sus propias palabras. Parafrasear se llama eso. Mi Cecilia. Para sintetizar, ¿qué factores desencadenaron la crisis de la monarquía hispánica? ¿Pincho? Mi Cecilia. Sí, ahí. La expansión del mundo contemporáneo, la expansión de la Revolución Francesa, la expansión de la Ilustración, son una de las causas que desencadenaron la crisis monárquica en España, ¿ya? Otros factores como la invasión napoleónica, una monarquía que entra en crisis básicamente porque su rey cae cautivo de Napoleón, ¿cierto? Cae, en definitiva, Napoleón se lo lleva preso, y más encima pone a su hermano bueno para el trago, ¿ya? Y, por último, factores internos como el descontento de los criollos frente a la situación política, social y económica. Es decir, los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Se encontraban en desventaja frente a los españoles que llegaban desde España a hacerse cargo de la política y de la economía en América. Bien, así que anotan esto, ¿ya? De manera íntegra, por favor. Y ahora Miss Ceci nos va a explicar la función del arte durante este periodo, así que pongan mucha atención y al igual que durante este rato, tienen que ir tomando los apuntes que sean necesarios. Miss Ceci. Gracias, profesor. Chicos, en realidad, más allá que es una clase de arte, no va como evaluación a mi asignatura, pero sí la idea es que podamos compartir ideas con el profesor, con las ideas de las revoluciones y de la independencia, así que vamos a revisar qué es lo que pasó en las artes visuales o en las artes en generales que encontramos a nivel universal y también local. Así que vamos a comenzar desde lo externo hasta lo interno, como también lo trabajó el profesor. ¿Qué es lo que pasaba en este periodo de tiempo, en el mundo de las artes, en esta historia que tenemos aquí, en esta línea de tiempo? Nos encontramos justo entre una edad moderna y entre la edad contemporánea. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa justo en medio de dos épocas tan importantes en las artes? Tenemos las artes de la ilustración y el arte modernista. ¿Qué creen ustedes que pasó? Cómo fue el cambio? En qué se notó ese cambio? Si pensamos un poquitito, lo hemos hablado también en el quiebre que pasó en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. Aquí también pasó un cambio, sobre todo con las revoluciones. Así que estamos aquí insertos entre la obra del 3 de mayo de Goya, que esta que está arriba, de 1810, y tenemos aquí el Parque de Güell. Entre estas dos obras, que esta es una obra de Gaudí, está nuestro periodo de tiempo que nos importa analizar. ¿Ya? Así que yo escogí una obra para que analicemos rápidamente, para que no se nos extienda tanto nuestra clase, para que veamos qué es lo que pasa con eso. ¿Ya? El arte de las revoluciones e independencias son un precedente para el cambio total de las artes a partir del siglo XIX.
¿Por qué lo menciono? Porque todo lo que han visto de la ilustración de la Revolución Francesa de Estados Unidos repercuten de alguna u otra forma en la historia del arte. ¿Cómo se manifiesta? Porque las artes, ¿qué son? Son manifestaciones del ser humano. Entonces, cuando hablamos de un colectivo, de un grupo de personas que va pensando igual, se manifiesta de manera inmediata a través de movimientos artísticos. Así que yo creo que han visto esta obra de Delacroix, un francés que se llama Esta mujer guiando el pueblo, la libertad guiando el pueblo. Tenemos una mujer clásica, neoclásica, con esta ropa, en un momento álgido de la Revolución Francesa, y quiero que revisemos parte por parte lo que pasa. Tenemos a todos los sectores de la sociedad envueltas, como nos pasó también en Chile. En octubre teníamos todo tipo de personas, todas clases sociales, diversas clases sociales, en las barricadas. Se dice que acá fueron las primeras barricadas que existieron en la historia, ¿ya? Porque se implementaban las mismas características de los colchones, de las maderas, es la misma función de lo que pasó, lo que está pasando en Chile hoy en día también. Así que tenemos acá a un adolescente, que podríamos llamar adolescente, que también se manifiesta. Tenemos aquí, se supone que es el artista en sí, el mundo artístico que también está presente en esta revolución. Tenemos un obrero que no tenía por qué estar ahí porque no le ayudaba en nada, porque no iba a tener ningún beneficio, pero sí estaba la convicción de que todos juntos iban a poder producir un cambio, más allá si se beneficiaban o no, ¿ya? Y tenemos aquí a la señorita que es una idea ilustrada en una figura humana, que no existe en realidad, y con un gorrito que también era característico de un sector extremista de la revolución de ese tiempo, ¿ya? Y tenemos también perdón, todo este escenario macabro de la revolución, es un hito de la revolución. Así que si miramos bien la imagen, tenemos todas las clases sociales, tenemos todas con la idea de llevar una protesta en sí con una idea concreta. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la independencia y con la historia? Lo vamos a revisar. Acá tenemos un poquitito más en detalle a los personajes que aparecen, ¿ya? Para que revisemos, aparece también, se vuelve a tomar esta bandera de 3 colores porque era solamente de 2, y aquí se vuelve a trabajar con esos 3 tonos, ¿cierto? Y nos pasamos a la independencia de Estados Unidos, que también fue un precedente para poder, que llegó a Chile más tarde. Todos estos estilos de pintura, tanto en la Revolución Francesa como en la independencia de Estados Unidos, llegaron más tarde a Chile, ya porque estos señores tomaron un barco y se vinieron, y de a poco fueron instaurando el estilo pictórico, las ideas ilustradas, etc. ¿Qué pasa en el panorama local? ¿Qué es lo que pasa a partir de este periodo de tiempo? Tenemos a varios artistas que no son chilenos, pero sí llegaron y se quedaron a trabajar, como Rugendas, que es alemán, pero se quedó y empezó a pintar. ¿Qué tipo de cosas creen ustedes? ¿Cuál es la principal obra de comienzo del siglo XIX? Si lo revisamos acá, los colores, el paisaje. Profesor, ¿qué cree usted? ¿Qué tipo de pintura es esta? Bueno, yo creo que en este periodo, si nos vamos al año, lo que está haciendo es ensalzar un poco la idea de identidad nacional, ¿ya? Lo que hace Rugenda en este periodo se va enfrascando en estos fenómenos. Entonces, probablemente esto sea lo de la Pampilla, si no puede ser, ¿o no? Claro, pero es como lo que dice usted, como lo que es presentar cómo es Chile de una manera clásica, de una manera criolla. Todavía no existe esa idea de revolución en la pintura, ¿ya? Es una pintura más bien histórica, representativa, y que todavía no tiene nada de revolución como lo que vimos en Delacroix, en esta señora guiando al pueblo, ¿ya? Todavía, recién empezamos a trabajar el tema técnico y las características temáticas de un país, ¿ya? Después tenemos aquí el señor Sicarelli, que fue súper importante, es italiano, que llegó también a trabajar el paisaje, pero si vemos los colores, ¿creen que es más emotivo, profesor? ¿Usted cree que es algo más emocional que lo otro? ¿O también es solamente representar un paisaje?
yo veo que está intentando representar más un paisaje que algo de emotividad, Ya, perfecto. O sea, es pero una representación es Peñalolén, se supone que es Peñalolén, desde mirada desde arriba, pero sí tenemos aquí un cambio de tonos. Ya tenemos un cambio, tenemos un color más puros cálidos. Si ustedes recuerdan, habíamos visto cálidos y claro, fríos, y en los cálidos teníamos amarillo, rojo, naranjo, y que nos producen un cierto tipo de emotividad. Aquí empieza recién a trabajar el tema expresivo, cosa que no era importante antes era solo mímesis, solo copia, y ahora de a poquititos vamos haciendo este cambio, aunque muy lentamente. Este señor fue el pionero de la academia en Chile, fue el fundador y el que estuvo a cargo mucho tiempo, ¿ya? Y a partir de ellos, a partir de él, vienen todos estos señores como Pedro Lira, que teníamos también algo muy representativo, muy clásico, nada emotivo, nada expresivo, sino que más bien de histórico, ¿ya? Que es Pedro Lira, la Fundación de Santiago. claro. Y acá tenemos, Aurora, mira que hay algún cambio ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué se le ocurre, profesor, a usted? Uy, aquí hay un estado de ánimo, buen mis. Espero que no estén Aquí, así chiquillos ustedes en estos sí, momentos. Pero hay un cambio en el trabajo de los colores, en el trabajo de la técnica y en el trabajo de lo emotivo. Ya empezamos a agregar lo expresivo que se nos va a ir acercando cada vez que nos vayamos llegando allá al siglo XX, esto cambia y comienza la expresividad, sobre todo ya con la llegada del cine a final del siglo ya, XIX. Y Juan Francisco González también un súper representante del naturalismo chileno, pero aquí ya vemos el cambio total, no es, no es copia tal cual, ¿por qué? Porque nos acercamos al impresionismo también, utilizando diversos colores, utilizando el azul completo y no mezclando en la paleta, sino que mezclando en el ojo, ya como lo habíamos revisado también. Así que importante estos cambios que van a ir sucediendo, va a ser más lento en Chile, no vamos a llegar al expresionismo de manera tan rápida, pero sí las revoluciones nos van entregando diferentes semillas, por decirlo así, para ir cambiando y para ir manifestando en el arte lo que está pasando. Y les quiero dejar estas tres preguntas también con el profesor para que las analicemos. ¿Cuál es el aporte directo de las obras artísticas a la historia universal? ¿Qué es lo que nosotros podemos derivar de ella? Y si no existieran, ¿qué pasa? Pudiésemos saber cuál era el vestuario que utilizaban, qué pasó con las guerras, qué pasó con los emperadores y los reyes, que eran los principales dibujados en esos tiempos. ¿Cuál creen ustedes que es el aporte directo de nuestras obras? ¿Qué elementos podemos encontrar en las obras de arte y que nos sirven en la historia? ¿Ya? Hay características que podemos ir, al mirar una obra podemos saber el tiempo, la clase social de un personaje que aparece ahí, el lugar geográfico en el que está inserto, y mucha información que nos ha ido entregando a nosotros y las ha ido entregando a los historiadores también, indicios de cosas, ¿ya? Porque no existía la foto, sobre todo en este tiempo. Ya después, cuando llegó la foto, fue solo la foto, ¿ya? Pero en este tiempo nos ayudó también como mecanismo de entregar información, como mecanismo como una imprenta. ¿Y de qué manera las independencias en Latinoamérica y revoluciones en Europa influyeron en las artes? ¿Ya? Siempre cuando hay conflictos, revoluciones o independencias es porque nos acercamos a lo expresivo. Entonces ahí siempre van a haber modificaciones y siempre va a haber cambio en el arte. Así que los dejo invitados a que puedan responder estas preguntas ustedes, acorde a lo que vimos, a lo que ustedes ya manejan en las artes y lo que hemos visto en clase y a lo que han visto con el profesor Diego. Profesor. sí, eh, no, también mencionar la importancia de analizar las preguntas que plantea Miss Cecilia, ¿ya? Porque la historia no hay que verla desde el punto de vista estrictamente político, ¿ya? O de grandes revoluciones, sino que todas esas grandes revoluciones y todos esos grandes procesos políticos, nosotros nos podemos acercar a ellos a través del arte. Es posible ver todos esos cambios a partir del arte. Recordemos que iniciamos la clase explicando que estamos viviendo un cambio de época donde existían las monarquías absolutas de la época moderna, ¿cierto? Y nos vamos acercando al mundo contemporáneo. Y entonces eso significa que cambiamos paulatinamente como
no individualmente, sino que socialmente, ya cambiamos una forma de entender el mundo y el arte también es reflejo de ello. Entonces también hay que ir analizando y viendo de qué manera las obras de arte son reflejo de el tiempo en el que vivimos o el cual estamos estudiando. Eso, mi Cecilia, no sé si quisiera agregar algo más. No, solo agregar algo breve que tiene que ver con utilizar las artes, como decía el profesor. No es necesario que nosotros politicemos el arte y hagamos productos, o sea, lo utilicemos solamente para lo político, ¿ya? Que en algunos periodos de la historia, tanto en Chile como Universal, se ha utilizado el arte y se ha politizado de manera negativa, ¿ya? La idea es que a través de las artes nosotros podamos expresar una idea, podamos expresar, sea una herramienta de trabajo y sea una herramienta expresiva también y poder utilizarla como tal. Así que espero que les haya gustado. La idea es que puedan trabajar estas preguntas y las podamos quizás cuando volvamos de manera presencial poder también conversar. Así que bien, bien, mi Cecilia. Adiós, chicos, y que se encuentren bien. Gracias, mi Cecilia. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.